Nos vamos a ir hasta Colombia porque vamos a conocer a la investigadora Carolina Soto Vargas. Ella es investigadora del Centro de Apropiación Social del Conocimiento del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. Desde hace 7 años lidera la línea de investigación de ciencia participativa y enfoque biocultural y también coordina el nodo de naturalista en Colombia. Carolina investiga con las comunidades locales y está en la búsqueda de lograr que los procesos de investigación y conservación de la biodiversidad sean más incluyentes y contribuyan a la toma de decisiones en los territorios. Ella tiene una maestría en liderazgo de la conservación de la Universidad de Cambridge y más de 10 años de experiencia en proyectos y programas de conservación de la biodiversidad. Adelante, Caro. Fanny, muchas gracias. Voy a compartir acá la pantalla y quiero aprovechar para empezar esta presentación como empiezo todos mis días. Y es como al revés de lo que se hace en las presentaciones. Voy a empezar agradeciendo. Entonces, primero que todo, quisiera agradecer mucho al equipo iNaturalist México. Qué gran esfuerzo el que están haciendo, qué gran trayectoria tienen, que nos han inspirado, especialmente las mujeres naturalistas que están en todas las regiones de México. Y quería también dar un agradecimiento muy especial a Janet, porque ha sido un gran reto esta organización, ya es la segunda edición. Muchas gracias por invitarnos a todas y por asumir este reto y esta oportunidad tan especial de trabajar en estos escenarios tan importantes de diálogo. Entonces, muchas gracias, Janet, por la invitación, por la organización, a todo el equipo, a todos los que están tras bambalinas, que está también Fanny, que no está tras bambalinas porque la vemos acá, pero está Sabdiel y están otras personas del equipo iNaturalist México que están todo el tiempo prestos a crear este tipo de espacios y a crear comunidad en la región. Entonces voy a iniciar contándoles un poquito más de mí. Entonces, trabajo en el Instituto Humboldt, como les contaba Fanny. Ya llevo 7 años en el instituto y recuerdo que cuando estaba en conversaciones con Janet, ella me decía como, Caro, es muy importante también contar cómo se dio ese paso en naturalista, cómo se da esa transición a tener un nodo y ese rol de entrar a liderar naturalista. Entonces, cuando yo entré al instituto a finales del 2017, empecé a liderar la línea de investigación. Apenas estábamos iniciando, ya la habían creado en el instituto y nuestra labor era empezar a implementar y desarrollar nuevas ideas, y una de esas ideas era tener naturalista en Colombia. Entonces, como saben, y sobre todo en México, que manejan muy bien la plataforma, pues esta plataforma venía de otro lugar, con otras condiciones, y la idea era, bueno, ponerle un toque personalizado a cada uno de los países. Entonces fue muy interesante porque pues lo primero era que llegaba al instituto de una a liderar una línea de investigación, y ahí viene el primer reto, porque es entrar a liderar una mujer liderando este nuevo grupo de investigación, y sentí mucha apertura de parte de mi jefe, de mis compañeras y compañeros, siempre como prestas y prestos a ayudar en este proceso. Y lo segundo era como, Caro, ya entraste, pero ahora hay otra sorpresa, y es que hemos decidido que Naturalista va a quedar en el grupo de ustedes y es importante que empieces a liderar este nodo. Entonces, lo primero fue como empezar a entender qué era Naturalista, porque en mi cabeza en ese momento Naturalista era un aplicativo móvil. Entonces lo pensaba, descargas y tienes una opción web. Lo interesante fue empezar a entender y a comprender y a reflexionar el potencial que tenía, y decía como, mejor dicho, esto es como increíble. No es solo algo que estás descargando, sino la oportunidad de conectar, de trabajar en red, y algo que para nosotros es muy importante, el trabajo colaborativo, y cómo se expandía también la misión institucional, que ya había otras formas de hablar de hablar de construcción colectiva de conocimiento. Entonces fue como muy importante como entender, aterrizar, reflexionar esa parte y después ya llegar a la implementación. Entonces, cuando ya empecé a tener las primeras reuniones de naturalista, digamos, internacional, pues ahí vi que había una coordinación general de naturalista, pero digamos que a nivel de nodo yo era la única mujer que estaba ahí. En ese momento estaba México, estaba Canadá y obviamente Estados Unidos con la coordinación general.
y fue muy importante sentir un espacio seguro, mucho acompañamiento en ese momento de quien lideraba Naturalista México, que en ese momento estaba el doctor Galindo, mucho acompañamiento, mucho respeto y también algo que encontré muy interesante era como el potencial de expandir esa red. Y aquí viene este mapa que ustedes ya ven. Les había contado que solo había como 3 puntitos y ahora miren todos los puntitos del mapa. Entonces hay muchos, muchos nodos ya a nivel internacional y muy interesante aquí en nuestra región que ven que es como cada vez más poderosa. Y en esa región hay muchas mujeres trabajando y también liderando nodos, como están en Uruguay, en Costa Rica también hay otra compañera liderando y en Ecuador también hay varias compañeras. Entonces ya como que sentimos que va creciendo esa comunidad de mujeres en esas posiciones de liderazgo de la coordinación del nodo. Muchos, muchos retos, muchas oportunidades, pero creo que nos van uniendo más elementos. Entonces, uno, que también tenemos, como hablábamos, más mujeres que están dando su misión en estas instancias de coordinación de los nodos y también esa identidad cultural y cómo también vamos como haciendo más comunidad en nuestra región que nos une una lengua, tenemos también portugués que aunque haya diferencias nos podemos comunicar y también esas diferencias y virtudes de la diversidad cultural, que creo que son súper importantes, y la doctora lo mencionaba antes, como esa bioculturalidad que hay en nuestros países. Entonces yo pienso que vamos por muy buen camino, seguirán nuevos retos, pero me siento muy contenta y acá en Colombia y especialmente en la región de donde yo soy, decimos que nos parece una nota, o sea, fantástico que haya cada vez más mujeres en estas posiciones de liderazgo coordinando Naturalista. Aquí un poquito de los datos que cómo ha sido nuestra evolución desde el 2016 hasta el 2025 y aquí lo que me gusta como hacer énfasis es cómo vamos más allá de los datos y de la información que se genera. Y ahí es súper importante porque todas las naturalistas que están trabajando en todos los lugares le ponen el tinte especial a esto, es decir, son quienes están documentando los relatos, las historias y todo lo que va detrás de un dato, porque aquí vemos en unos lugares se hará más impresionante que otro, que vemos una cantidad y un volumen de datos impresionante, pero creo que lo más enriquecedor es lo que está detrás, esas interacciones, esas historias, esas narrativas que se están creando a medida que estamos interactuando en la plataforma y que estamos llegando de diferentes maneras a diferentes lugares, en este caso, pues de nuestros países. Aquí quiero aprovechar para retomar porque les contaba al inicio que tengo 2 roles. Uno es coordinar la línea de investigación y otro coordinar el nodo de naturalista en Colombia. Entonces, desde mi rol de coordinación de línea de investigación, yo tengo a mi cargo la línea de investigación-acción de ciencia participativa y enfoque biocultural. ¿Qué estamos buscando? ¿Cómo podemos contribuir a la gestión integral de la biodiversidad de manera biocultural, pensando en cómo articulamos los diferentes sistemas de conocimiento? Y ahí parte ese reconocimiento de la otra, del otro, de cómo aprendemos diferente, de cómo conocemos diferente y de todo el bagaje que ya tenemos, pensando que hay un intercambio de conocimientos, una investigación participativa y una base de fortalecimiento de capacidades. Y aquí es importante resaltar esta parte porque ahí es cómo se inserta naturalista aquí y cómo entra a jugar, porque estamos hablando de un elemento tecnológico donde nosotras vamos a tener que implementarlo y llevarlo a campo, ¿cierto? Entonces es muy interesante cómo ahí también empezamos a reconocer esas diferencias. Y algo también que quería señalar es que como, pues, digamos que donde se aloje naturalista va a tener matices diferentes. En nuestro caso, fuera de estar en el instituto, dentro del instituto estamos en un centro que se llama Apropiación Social del Conocimiento y ahí nosotras nos estamos haciendo diferentes preguntas, entre esas, cómo somos más incluyentes y cómo hacemos procesos que tengan, digamos, que tengan como base también la equidad y la justicia. Y ahí encaja mucho este tema de pensarse en naturalista y en las mujeres porque estamos trabajando bajo 4 enfoques diferenciales que lideramos desde nuestro centro. Entonces estamos hablando de un enfoque diferencial de ciclo de vida, que es el enfoque etario. Estamos hablando
de un enfoque diferencial étnico, un enfoque diferencial campesino y finalmente uno que nos atañe mucho en el día de hoy, que es el enfoque diferencial de género. Entonces, la importancia de cómo estamos teniendo estas lecturas antes de entrar a trabajar, teniendo en cuenta la diversidad y nuestras diferencias para hacer cualquier tipo de aproximación donde también vamos a incluir naturalista. Nosotras nos hemos movido, como dicen, la seca y la meca en todo el país, de punta a punta, con diferentes actividades. Muchas de ellas incluyen el uso de naturalista y eso nos ha permitido movernos en diferentes contextos y tener como esas lecturas, ¿cierto? Saber y entender y reconocer la importancia de la diferencia y cómo nuestra experiencia como mujeres es diferente. Y ahí creo que voy a mencionar algo que tal vez resuene en otros países de nuestra región, y es nosotras como mujeres, cuando salimos a estos escenarios y vamos a campo, estamos en escenarios que predominan los hombres y en algunas de estos escenarios tenemos retos respecto al machismo. Creo que es importante traer esto a la mesa y sé que resonará con algunas de las compañeras y son retos que vamos a enfrentar nosotras como investigadoras, como líderes, como coordinadoras. Entonces es súper importante tener en cuenta, digamos, a esto que nos vamos a enfrentar y los contextos en los que nos estamos moviendo. Lastimosamente es algo que sigue ahí, pero tiene que estar en ese proceso de transformación y cómo nosotras vamos a generar otro tipo de estrategias y cómo nos vamos a cuidar para poder operar en este tipo de contextos. Nuestra propuesta, entonces, desde nuestro grupo de investigación y desde el instituto, es hacer esos proyectos y los procesos que tenemos mucho más diversos, mucho más incluyentes y mucho más justos, pensando también en cómo nos retamos nosotras en la innovación. Y es cómo logramos generar diferentes condiciones y condiciones habilitantes para poder hacer nuestros proyectos, nuestros procesos, en los que incluyen naturalista, tal vez otros no, pero tener como base esto, tener como base el cuidado, tener como base el respeto al otro y basarnos siempre en ese intercambio de conocimientos y reconocer lo que sabemos de ambas partes y todos los que están involucrados e involucradas en este tipo de procesos. Ahora quiero aprovechar para, para hacer como zoom en unos ejemplos de naturalistas que han trabajado con nosotras, que son maravillosas y nos ponen a conectar con las historias que vamos a escuchar toda la semana. Y es ese poder que está ahí que no sé si necesariamente siempre lo reconocemos y siempre estamos conscientes del poder que tenemos nosotras en esa transformación y en este mundo de naturalistas. Entonces voy a empezar por uno que es muy común para ustedes también, que es el reto naturalista. Este reto naturalista lo empezamos como a incentivar en Colombia desde el 2018, cuando ya se abrió, digamos, a otras regiones del mundo, y ha sido muy interesante que, que tenemos pues claro que salen muchos registros, que la gente se motiva, hay veces mucho, hay veces poco, pero hay algo que me parece muy especial y es que quienes han, digamos, liderado el reto y logrado que ahora en el 2025 hablemos de más retos y más ciudades han sido las mujeres, especialmente las coordinadoras mujeres de los retos han sido las que se han, digamos, comprometido y han logrado que esa comunidad del reto naturalista se mantenga en Colombia. Y es muy especial porque estas naturalistas tuvieron dos retos fundamentales en este paso del reto naturalista por nuestro país. Y uno fue la pandemia, que fue para todas y realmente me parece impresionante que en una situación tan difícil hayan logrado inventar nuevas estrategias y buscar una manera desde ese liderazgo del cuidado de convocar a otras personas para traer ese reto y un poco de paz en ese momento. Y lo segundo es que uno de los retos aquí en Colombia se dio en un momento de un paro nacional. Entonces fue impresionante ver a estas mujeres coordinadoras, organizadoras y líderes buscar otras estrategias y encontrar también ahí en medio del conflicto otra manera de acercar la naturaleza y todo gracias a ese liderazgo de estas mujeres que se movieron en esos momentos tan complicados para el país y pues a nivel mundial. Ahora quiero contarles y hacer un zoom más pequeño.
Y voy a tomar otro ejemplo, y es un proyecto que realizamos que se llamó BioBlitz en 8 biodiversidades. Entonces, son ciudades que se quiere que se rijan bajo un marco donde la biodiversidad es el centro para planificar, para pensar y para planear las ciudades. Fue muy interesante porque tuvimos esa oportunidad, de nuevo, un proyecto muy grande, creo que era el más grande que habíamos tenido a nivel urbano en nuestro grupo, liderado 100% por mujeres. Y fue muy especial porque ustedes saben los retos que implica cualquier tipo de trabajo donde haya que hacer salidas de campo o convocar a actores, y más cuando estamos hablando que estamos trabajando desde el Caribe hasta la Amazonía. Entonces las diferencias culturales y de contexto son impresionantes donde nos vamos moviendo. Y ahí fue muy especial ver este grupo, esta cohesión que creó el grupo, de poder pensarse en esas estrategias para trabajar con las mujeres, con los hombres y con diferentes grupos etarios, como hablábamos, con ese enfoque diferencial de ciclo de vida, enfoque de género, ese enfoque étnico también, y poder lograr una estrategia así. Y algo que rescato mucho como de esa experiencia son esos liderazgos que hacen que todo crezca más. Y yo me he inspirado mucho en el chat que creó Janet porque leo las historias y me resuena mucho con mis compañeras, que también admiro mucho, y es cómo superan siempre el alcance de los proyectos y ven más allá. Y ese es un liderazgo que yo veo específicamente en las mujeres. Es impresionante porque de una línea del tiempo como están viendo acá, que se ve muy clara del paso uno al paso final, con sus etapas y demás, pues sale algo adicional. Y es como en este proyecto, por ejemplo, se aprovechó la oportunidad para fortalecer el tema de apropiación social del conocimiento, que desde el Instituto Humboldt esa apropiación es vista como un intercambio que se da entre los sistemas de conocimiento, que busca aportar en acciones innovadoras que favorezcan esas transiciones socioecológicas hacia la sostenibilidad. Entonces es como impresionante ver todo ese poder, y espero que las compañeras que estén escuchando y seguro las que vayan a hablar tengan como tomen un minutito y reflexionen, como hay veces uno no tiene tanta gratitud con uno mismo y no es tan consciente del poder que tiene y de todo lo que hace. Y es como en este caso que yo estoy desde la barrera y en este proyecto viendo, es como impresionante cómo se logró salir de ese esquema lineal con unas propuestas nuevas, y todo esto con estos liderazgos de estas mujeres que lograron ir más allá y pasar de tener lo que siempre estamos buscando, mayores datos abiertos, disponibles, a tener esa oportunidad de hacer énfasis en la apropiación social del conocimiento, buscar entenderla más, fortalecer las conexiones, buscar redes colaborativas. Es impresionante como ese potencial, y llevarlo a la realidad y reconocerlo, reconocer esa importancia. Y aquí en el equipo, todas estas mujeres fueron las líderes coordinadoras, nuestro compañero Juan estuvo con nosotras todo el tiempo, y bajo el liderazgo de estas mujeres increíbles que no solo tenían ese liderazgo técnico, sino también con otros retos. Aquí, como ven, el proyecto tuvo un impacto muy grande, el doble de personas que se estaban esperando. También estábamos en esa transición de esos proyectos post pandemia, donde había que reactivar, pensar cómo hacer otras aproximaciones en esos escenarios. Y pasó también algo muy interesante, y es que, como todas sabemos, se dan retos en lo técnico, pero también se dan retos en lo personal y retos en la ejecución de otro tipo. Y en una de estas ciudades que les mostré en el mapa, nosotras nos tuvimos que enfrentar a un paro, y era un paro armado de un grupo al margen de la ley. Y fue muy importante ese liderazgo femenino, porque también ahí quiero resaltar cómo he sentido yo esas diferencias de liderazgo. Y ahí ese liderazgo de las mujeres fue un liderazgo basado en el autocuidado, en el cuidado del otro y en el cuidado de los demás que estaban fuera del grupo. Y eso me pareció impactante porque está uno en el medio de un lugar, está haciendo un trabajo, cuando de un momento a otro sucede esto que no estaba previsto, y empieza uno a tener que analizar como todos los escenarios, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer cuando me enfrento
algo, nadie está esperando que va a estar en el medio de un paro armado. Y ver la entereza, la capacidad de las compañeras para resolver, enfrentarse a esa situación y fuera de todo seguir, porque era igual parar ahí, regresar al sitio seguro y tener que volver a este lugar, hacer todo el ejercicio con un compromiso con las comunidades y los actores locales con los que se estaba trabajando, con el proyecto y con uno mismo. Entonces, realmente es muy, muy bonito resaltar ahí el rol de estos naturalistas líderes y en todos los Probando, aspectos, probando, 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 probando. con una entereza en lo técnico, en lo personal, impresionante. Entonces creo que hay que em, pararse como un segundo a pensar también en ese otro tipo de retos que tenemos y que es mucho más difícil cuando estamos hablando en este tipo de contextos y en nuestro caso en el país que estoy yo representando el día de hoy, que tiene unos conflictos socioambientales muy complejos, que viene de una historia de violencia muy compleja, son otros los retos a los que se van a enfrentar nuestras compañeras y salir adelante en esos retos realmente es impresionante, porque creo que el escenario hubiera sido otro si no hubieran estado ellas para coordinar y liderar, digamos, todo ese proceso, tanto en lo técnico como en los retos que se enfrentaron con el ejemplo que les conté. Ahora voy a pasar a una escala mucho más pequeñita y son esas intervenciones que tenemos chiquitas en sitios específicos. Y este es un proyecto muy bonito que se hizo en el oriente antioqueño, aquí en Colombia, donde se buscaba hacer el primer inventario que hacía el Instituto de Inventarios Participativos usando Naturalista. Y fue muy especial porque si vemos acá los momentos rápidamente, vemos que al inicio no teníamos participación de mujeres y esto va cambiando. Y es muy especial porque es a través de ese intercambio de conocimientos, ese establecimiento de vínculos de confianza con las investigadoras, que también eran mujeres liderando el proceso, va cambiando todo, cambian las relaciones, se entienden también más las dinámicas y se da una mejor lectura del contexto para entender el porqué del sí o no de la participación. Y fue muy especial poder ver esa transformación. Y ahí quiero resaltar el caso de una de las investigadores locales, que en ese momento es esta persona que ven acá de rojo, que se ve más pegadita a la pantalla. Ella iba algunas veces a las reuniones, participaba y nuestras compañeras siempre muy pendientes porque decían, es una mujer con muchísimo potencial, pero es un área donde casi siempre participan y pueden estar más los hombres debido pues como a las actividades cotidianas en esta zona rural. Y fue muy especial porque cuando llegaron las tabletas, la gente pues era como un poco escéptica, como no, ¿cómo así? Vamos a tener esto, qué responsabilidad, trabajar con naturalista, el tema de conectividad. Y en el caso de ella era como no, esto está como muy loco, qué susto, pero entonces se fue dando el proceso, siguió participando y al final es muy bonito porque ella termina siendo la mayor y mejor observadora del proyecto. Entonces es muy especial, de nuevo, volver a traer a colación la importancia también de esos cambios que se dan. No siempre estamos documentándolos, pero es súper importante también incluir esas herramientas para documentar esas transformaciones en los demás e incluso en nosotras. Aquí resuena también lo que hablaban al principio de otras miradas y otras formas de investigar, y es un proyecto que se hizo en los llanos colombianos de un monitoreo participativo con niñas y con niños, y fue muy especial porque las niñas estuvieron supremamente vinculadas, los niños también, la mayoría eran niñas, y fue muy especial porque ellas mismas fueron las que se dieron cuenta que estaban viendo dos especies de tucán y no una. Y es como también esa ciencia participativa permea la escuela y cómo llega al aula y se buscan otras maneras de construir en esta unión con estas mujeres brillantes, con esas maestras que estaban en campo tratando de buscarse otras maneras de construir, de aprender. Entonces ahí vemos en esa escala de proyectos que les mostraba un gradiente diferente de todas las naturalistas que estamos
trabajando, dedicadas y viendo todas las oportunidades que salen en este tipo de proyectos. Y para finalizar, quería retomar ese mensaje de la importancia de tener esta base de intercambio de conocimientos, de diálogo de saberes, de empezar a articular lo que sabe el otro, lo que sé yo, lo que vamos a aprender en conjunto, los puntos de convergencia, los de divergencia también, porque de ahí está la base de esa construcción, la importancia de tener fortalecimientos de capacidades mucho más pensados, de nuevo retomar cómo es importante ese enfoque de género cuando estamos pensando lo que queremos proponer, lo que queremos construir. Hay mucho potencial y cada vez lo podemos hacer muchísimo mejor. Y finalmente, pensar en las transformaciones, todas las intervenciones que hacemos y pensando yo como usuaria naturalista también cuando estoy en, trabajando en proyectos que incluyen el uso de esta herramienta, pienso que hay muchísimo potencial que va más allá de lo que estamos colectando, de lo que estamos registrando, de lo que estamos subiendo. Es muy importante para nosotras que nos tomemos ese tiempo de darnos cuenta la importancia de empezar a entender y a documentar esas transformaciones que se dan. Muchas veces no estamos muy conscientes ahí de, digamos, de ese poder que tenemos en la investigación, pero a través de esos intercambios que tenemos con los demás y que los demás tienen con nosotros, se dan transformaciones de nosotras mismas y de las demás personas. Y que quizás haya cambios de percepciones que favorezcan escenarios de conservación, tal vez un fortalecimiento de una práctica que es benéfica. Entonces, la invitación es como a darnos cuenta de todo ese potencial que tenemos como naturalistas y pues realmente un agradecimiento y felicitación a todas las naturalistas que están conectadas y a las que no están conectadas, igual a todas las que llevan todo este tiempo fortaleciendo la comunidad y enfrentándose a diferentes retos en cada uno de sus lugares de origen. Muchas gracias.